Soy Lena, tengo 28 años. Soy mujer y mi familia esperaba que yo renunciara a unas vacaciones de lujo que yo misma pagué para que el nuevo novio de mi hermana pudiera ocupar mi lugar. Me trataron como una cuenta bancaria con patas, una nota al pie irrelevante en su historia familiar. Asumieron, como siempre lo habían hecho, que me tragaría mis sentimientos, pondría buena cara y sería la persona más madura. No tenían idea de que esa persona madura finalmente se había cansado de hacerse pequeña para que ellos estuvieran cómodos. No tenían idea de qué tipo de karma inmediato les esperaba en el segundo en que les di la espalda y me alejé. Mi familia funciona con un conjunto de reglas no escritas. Una constitución escrita con tinta invisible que se espera que todos sigan. La regla número 1 y la más importante siempre ha sido: Chloe es lo primero. Mi hermana menor, Chloe, es el sol alrededor del cual orbita nuestra familia. Mis padres, Marcos y Susana, son sus planetas devotos, y a mí siempre me han tratado como un satélite distante y funcional, útil para rebotar señales, pero nunca la atracción principal. Ella tiene 25 años, es una artista independiente, con un espíritu tan libre como inestables son sus finanzas. Es hermosa y encantadora, capaz de tejer una red de fantasía que deja a mis padres totalmente hechizados. Yo, por otro lado, soy la responsable. Soy ingeniera de software, planificadora, ahorradora. Mi vida está construida sobre lógica y código, una estructura estable en la que mi familia siempre ha estado feliz de apoyarse, pero en la que nunca han estado particularmente interesados en explorar. Esta dinámica no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de 1000 pequeños cortes, una vida de momentos que solidificaron mi papel como el personaje secundario, el apoyo confiable de fondo. Recuerdo vívidamente mi 10º cumpleaños. Había pedido una sola cosa: un telescopio específico de gama alta. Tenía un mapa estelar en mi pared y había estado ahorrando mi mesada durante meses para contribuir. Mis padres me dijeron que ellos se encargarían. La mañana de mi cumpleaños, allí estaba, un magnífico telescopio en una caja enorme. Estaba extasiada, pero mi alegría duró poco. Más tarde ese día, Chloe se cayó de su bicicleta y se raspó la rodilla, lo que resultó en un viaje dramático y lleno de lágrimas a la sala de emergencias. Solo necesitaba una curita de dibujos animados. Estaba tan angustiada que mis padres decidieron que necesitaba un regalo especial para animarla. Esa noche, mi padre me explicó en voz baja que Chloe siempre había estado fascinada por la luna. Dijo que sería un gesto familiar si yo aceptaba que el telescopio fuera un regalo para ella en su lugar. Para mantener la paz, me dijeron. Yo tenía 10 años y ya me estaban enseñando que mi alegría era negociable y que la tristeza pasajera de mi hermana era una emergencia nacional. Asentí aturdida y vi cómo mi regalo de cumpleaños era trasladado a su habitación. Otra vez, años después, fue mi graduación universitaria. Fui la primera persona en nuestra familia inmediata en obtener un título universitario, y mucho menos en un campo tan desafiante como la ingeniería. Había trabajado incansablemente, pasando noches en vela y sacrificando mi vida social para graduarme con honores. Mis padres habían prometido dar una gran fiesta para celebrarlo. La semana antes de la fiesta, Chloe anunció que había sido aceptada en un taller de cerámica no acreditado de 3 semanas en otro estado. El taller comenzaba el mismo día de mi fiesta de graduación. Sin dudarlo un momento, mis padres cancelaron mi celebración. ¿Su razón? Necesitaban ayudar a Chloe a empacar y llevarla a la orientación del taller. «¿Lo entiendes, Lena?», me dijo mi madre, dándome palmaditas en el brazo. Este es un gran paso para ella. Una fiesta es solo una fiesta, pero esto es su futuro. Mis 4 años de arduo trabajo fueron descartados como solo una fiesta, mientras que el último pasatiempo de mi hermana fue tratado como una nominación al Premio Nobel.
Terminé celebrando con una pizza y 2 amigos en mi dormitorio. Los dobles estándares financieros eran quizás lo más irritante. Se esperaba que yo fuera totalmente independiente desde el momento en que comencé mi primera pasantía. Pagué mi propio auto, mi propio alquiler y mis propias cuotas universitarias que no estaban cubiertas por becas. Mientras tanto, el alquiler de Chloe era una partida permanente en el presupuesto de mis padres. Su seguro de auto, su factura de teléfono, su suministro interminable de materiales de arte, todo estaba cubierto sin cuestionamientos. Si se quedaba corta de efectivo, mis padres recurrían a sus ahorros. Si yo alguna vez insinuaba una tensión financiera, recibí una conferencia sobre presupuesto y responsabilidad. No era que quisiera su dinero, era el principio. Celebraban mi independencia mientras cultivaban activamente la dependencia de ella, y luego la elogiaban por ser un espíritu libre mientras me etiquetaban a mí como rígida y demasiado seria. Así que cuando Chloe empezó a salir con Kevin hace 6 meses, no fue una sorpresa que mi familia se enamorara de él al instante. Era un aspirante a músico, lo que a los ojos de mis padres era prácticamente lo mismo que ser una estrella de rock. Era guapo, tenía una sonrisa encantadora y estaba de acuerdo con todo lo que decía mi padre. Adoraba a Chloe y, por lo tanto, no podía hacer nada malo. No lo veían como un hombre de 26 años que todavía trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, sino como la pareja perfecta para su hija perfecta. Fue absorbido por la unidad familiar con una velocidad vertiginosa. De repente, cada cena familiar, cada plan de fin de semana tenía que incluir a Kevin. Él era la pieza faltante que nunca supieron que necesitaban, y su presencia solo sirvió para resaltar aún más mi lugar en la periferia. Me había convertido en la eterna quinta rueda en una familia de 4 personas. Este viaje, el que yo estaba planeando, se suponía que iba a cambiar eso. Era mi gran gesto, mi intento de crear un recuerdo tan especial que tendría que incluirme a la fuerza. Iba a pagar por una semana perfecta, comprando mi regreso al círculo familiar. Simplemente no me di cuenta de que ellos ya estaban planeando cambiar mi boleto por uno nuevo. La idea del viaje comenzó una tarde gris de martes en el trabajo. Estaba en medio de la depuración de un código particularmente desagradable, mirando líneas de texto hasta que mis ojos se nublaron. Mi teléfono vibró con una foto de mi madre. Era una selfie de ella, mi papá, Chloe y Kevin, todos radiantes en un festival local. «Ojalá estuvieras aquí», decía el texto. Una punzada casual a la que ya me había acostumbrado. No me habían invitado. Me quedé mirando sus rostros sonrientes, la instantánea de una familia feliz, y me di cuenta con una sacudida de que yo no estaba en ella. Sentí un dolor familiar, un anhelo no solo de ser incluida, sino de ser esencial. Esa noche me sumergí en sitios web de viajes. No solo buscaba unas vacaciones, buscaba una oportunidad. Quería crear una experiencia tan única y maravillosa que fuera imposible para ellos dejarme de lado. Quería construir un recuerdo donde yo fuera la arquitecta. Fue entonces cuando lo encontré, la cabaña Refugio de la Cumbre. No era solo una cabaña, era una obra de arte, encaramada en la ladera de una montaña con ventanales panorámicos que daban a un valle cubierto de nieve. Era la definición del lujo. Tenía una chimenea de piedra, una cocina gourmet, un jacuzzi en la terraza y acceso a pistas de esquí privadas. Era impresionante y era cara. Pasé la siguiente hora con mis hojas de cálculo de presupuesto abiertas. Soy ahorradora por naturaleza y mi trabajo como ingeniera de software paga bien. Tenía un fondo discrecional saludable que solía asignar a inversiones o mejoras en el hogar. Pero al mirar las fotos de esa cabaña, vi un tipo diferente de inversión. Una inversión en mi familia. Una inversión en mi propio sentido de pertenencia. El costo de una semana completa, incluidos impuestos y tasas, era significativo.
Era más que un regalo generoso. Era una declaración. Una declaración de que yo tenía éxito, de que era generosa y de que quería compartir ese éxito con ellos. Respiré hondo y hice clic en reservar ahora. El correo electrónico de confirmación se sintió como una sacudida de pura esperanza. El siguiente paso fue presentar el regalo. Imprimí un folleto hermoso que hice yo misma, con fotos brillantes de la cabaña y un itinerario detallado. Invité a mis padres y a Chloe a cenar, sin mencionar intencionadamente a Kevin. Quería que esto fuera sobre nuestra familia principal. Cuando les entregué el folleto, sus reacciones fueron todo lo que esperaba. Mi madre se llevó las manos a la boca, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi padre no dejaba de sacudir la cabeza, diciendo: «Lena, no debiste. Esto es increíble». Chloe chilló de alegría, agarrándome del brazo y saltando. «Una semana entera en un lugar así. Lena, eres la mejor hermana de la historia». Por un momento fugaz, lo sentí. El calor, el aprecio, la sensación de ser el centro de su atención positiva. Pasamos el resto de la noche revisando los detalles. Les dije que yo me había encargado de todo. La cabaña, el alquiler de una camioneta SUV grande y cómoda para manejar los caminos de montaña. Incluso pases de esquí prepagados para todos nosotros. Todo lo que tienen que hacer es empacar su ropa más abrigada y estar listos para relajarse, dije, radiante. No se mencionó a Kevin. Supuse ingenuamente que entendían el espíritu del regalo. Esto era para nosotros 4, un regreso a nuestras raíces. En las semanas previas al viaje, la energía era diferente. Mi mamá me llamaba solo para hablar de lo emocionada que estaba. Mi papá me enviaba enlaces de senderos para caminatas cerca de la cabaña. Chloe me enviaba fotos de trajes de esquí que estaba pensando comprar. Sentí que un cauteloso optimismo florecía en mi pecho. Tal vez esto era todo. Tal vez este gran gesto era suficiente para restablecer la dinámica. Me permití soñar despierta con el viaje, sentados junto al fuego, jugando juegos de mesa, cocinando una gran comida juntos en la cocina gourmet, riendo mientras mi papá intentaba esquiar por primera vez en 20 años. Estos eran los momentos familiares simples y saludables que anhelaba, los que siempre parecían suceder cuando yo no estaba. Me lancé a los preparativos finales con un cuidado meticuloso. Creé un itinerario digital compartido con números de confirmación y horarios. Reservé la SUV de lujo, un modelo lo suficientemente grande para los 4 y todo nuestro equipaje a mi nombre. La política de la cabaña era estricta. El huésped principal, cuyo nombre y tarjeta de crédito figuraban en la reserva, debía estar presente al momento del registro. Tomé nota de esto, un pequeño detalle de responsabilidad administrativa que apenas registré en ese momento. Incluso seleccioné una lista de reproducción del rock clásico favorito de mi papá y el pop de los 80 favorito de mi mamá para el viaje. Cada detalle era un acto de amor, un ladrillo en la base del recuerdo familiar perfecto que estaba tan desesperada por construir. El engaño fue tan sutil que casi se me pasa. Una semana antes de que debiéramos partir, Chloe me llamó. «Oye, ¿emocionada por la próxima semana?», chirrió. «Pregunta rápida. ¿Cómo está la situación de la comida? Kevin es vegetariano, así que estaba pensando en lo que necesitaríamos comprar para él». Me quedé helada, apretando el teléfono. «¿Para él?», pregunté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Pensé que esto era solo para nosotros 4. Hubo una pequeña pausa. «Oh, bueno, sí, por supuesto», dijo, con una voz demasiado brillante. «Solo me refería a cuando regresemos. Se va a aburrir tanto sin mí durante toda una semana, ¿ya sabes?». Se rió, y yo, queriendo creerle, lo dejé pasar. Era una bandera roja, una pequeña grieta en la fachada perfecta, pero la tapé con mi propia esperanza. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. No lo harían.
no con un regalo tan grande, tan personal. Simplemente no lo harían. La noche antes de partir, mi mamá envió un mensaje al chat grupal de la familia. No puedo esperar por nuestra aventura familiar de mañana. Tan orgullosa de ti por hacer que esto suceda, Lena. Leí el texto 3 veces, sintiendo una oleada de validación. Mi plan estaba funcionando. Empaqué mi maleta, dejando listo mi suéter más abrigado para el viaje. Me quedé dormida esa noche con una sonrisa genuina y espontánea, sin saber que el sueño que había construido tan cuidadosamente estaba a punto de ser demolido. El aire de la mañana era fresco y brillante, el tipo de día otoñal perfecto que se siente como una promesa. Me desperté temprano, vibrando como una energía que no había sentido en años. Revisé mi maleta, me aseguré de tener la carpeta con todos los impresos de las reservas y bajé mis maletas. El plan era encontrarnos en casa de mis padres a las 9 de la mañana, cargar la SUV de alquiler que yo recogería en el camino y salir a la carretera. Entré en su sala de estar con el rostro ya dispuesto en una sonrisa feliz y expectante. La sonrisa vaciló y murió en mis labios. La escena frente a mí no era la que había ensayado en mi cabeza. Mi madre, Susana, estaba reacomodando nerviosamente los portavasos en la mesa de café. Mi padre, Marcos, miraba fijamente por la ventana como si estuviera fascinado por el cartero. Chloe estaba sentada en el sofá, mirando sus manos, y a su lado, con los brazos rodeándola casualmente por los hombros, estaba Kevin. Su maleta de lona estaba junto a la puerta, justo al lado de las de mi hermana. Un frío pavor, pesado y nauseabundo, comenzó a acumularse en mi estómago. «Hola», dije, con una voz que sonaba extrañamente fuerte en la habitación silenciosa. «Ya estoy aquí. Estaba a punto de ir a recoger el auto». Mi padre se volvió de la ventana, con una expresión cuidadosamente neutral. «Buenos días, Lena. De hecho, sobre eso tenemos que charlar un poco». Mi madre se retorció las manos. «No te molestes, cariño», comenzó. La clásica apertura para una conversación en la que definitivamente se esperaba que me molestara. Solo ha habido un pequeñísimo cambio de planes. Miré el rostro ansioso de mi madre, el estoicismo de mi padre y la evitación deliberada de la mirada de Chloe. Supe con absoluta certeza lo que vendría después. Me sentí como si estuviera viendo un accidente de auto en cámara lenta en el que yo estaba atada. «Kevin vendrá con nosotros», dijo Chloe suavemente, todavía sin mirarme. El concierto de su banda se canceló y se iba a quedar solo toda esta semana. Simplemente no podía soportar la idea de eso. La miré, luego a Kevin, quien me ofreció una sonrisa débil y conciliadora. El aire en la habitación se sentía espeso, sofocante. Había gastado miles de dólares, invertido semanas de energía emocional y planificación en esto, solo para que fuera secuestrado por un concierto cancelado. «En la cabaña solo caben 4 personas», afirmé con voz plana. No era una pregunta, era un hecho que había repetido varias veces durante las etapas de planificación. «Lo sabemos, cielo. Y esa es la parte difícil», dijo mi madre, dando un paso adelante como para calmar a un animal asustado. «Lo hablamos anoche, y bueno, no hay forma de que Chloe pueda ir sin Kevin. Son inseparables, y como la cabaña tiene ese límite estricto de 4 personas...» Se calló, dejando la devastadora conclusión flotando en el aire para que yo la captara. Mi padre se aclaró la garganta, finalmente tomando el control. «Lena, eres tan independiente. Tienes tu propio lugar, tu propia vida. ¿Entiendes? Esto es algo importante para Chloe y Kevin, para su relación. Creemos que es importante apoyar eso». Sentí una oleada de mareo, una sensación surrealista de desprendimiento de mi propio cuerpo. ¿Se escuchaban a sí mismos? Estaban usando mi independencia, la misma cualidad que decían admirar, como un arma en mi contra. Me estaban diciendo que, como yo era fuerte,
No necesitaba un lugar en mi propia familia. Se me cerró la garganta y me empezaron a arder los ojos. Entonces, déjeme ver si entiendo bien, dije, con la voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. Yo planeé todo este viaje. Yo pagué todo este viaje. Fue mi regalo para mi familia. ¿Y me están diciendo que yo no puedo ir? ¿Que me están echando por el novio de mi hermana de 6 meses? No seas tan dramática, Lena, espetó Chloe, finalmente mirándome, con el rostro como una máscara de indignación defensiva. No es así. Cambiaríamos la semana si pudiéramos, pero la reserva no es reembolsable. Estás haciendo de esto un problema mucho más grande de lo que tiene que ser. Te traeremos un recuerdo. ¿Un recuerdo? ¿Iban a traerme un llavero barato o una bola de nieve de unas vacaciones que yo había financiado? Unas vacaciones que me habían robado. La audacia absoluta y pura era asombrosa. No fue solo un descuido, fue un acto deliberado de borrado. Lo habían discutido, sopesado las opciones y concluido que yo era la prescindible. Mi contribución, mis sentimientos, mi presencia, nada de eso importaba tanto como el deseo de Chloe de no separarse de su novio. Yo soy la que lo pagó, repetí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Mi nombre está en todo, el auto, la cabaña. Y lo apreciamos mucho, Lena, ¿de verdad?, dijo mi padre, con un tono condescendientemente paciente. Piensa en ello como tu regalo para Chloe y Kevin, una forma de mostrar tu apoyo a su felicidad. Te pagaremos tu parte cuando podamos. Mi parte. Habían cuantificado mi lugar en la familia y determinado su valor en efectivo, pagadero a su conveniencia. Ese fue el momento en que el dolor se transformó en algo más. Fue una ira fría, dura y clarificadora. Los miles de pequeños cortes de mi infancia, el telescopio, la fiesta cancelada, las disparidades financieras, todo se unió en esta única herida gigante y abierta. No solo eran descuidados, eran crueles. Veían mi generosidad no como un regalo para ser atesorado, sino como un recurso para ser explotado. Miré sus rostros uno por uno. Mi madre, desesperada por la paz a cualquier precio. Mi padre, escondido tras un muro de lógica defectuosa. Mi hermana irradiando un sentido de derecho tan profundo que era casi impresionante. Y Kevin, el catalizador, luciendo incómodo pero sin hacer absolutamente nada para objetar la situación monstruosamente injusta que jugaba a su favor. Respiré hondo y estremecido. Las lágrimas que habían amenazado con caer retrocedieron, reemplazadas por una resolución helada. Podría gritar, podría llorar, podría suplicar. Había hecho todas esas cosas antes y nunca habían cambiado nada. Solo terminaba conmigo siendo etiquetada como difícil o demasiado sensible. Esta vez sería diferente. Les di un único y firme asentimiento. Está bien, dije. La palabra fue un fragmento de vidrio, pequeño y afilado. Una oleada de alivio visible recorrió la habitación. Mi mamá sonrió radiante. Oh, gracias, Lena. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido la persona más madura. Nos lo pasaremos genial, añadió Chloe, sacando ya su teléfono, sin duda para publicar una foto de sus maletas empacadas. Te enviaremos muchas fotos. No dije una palabra más. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta principal y recogí mi propia maleta. No miré atrás. Abrí la puerta, salí al brillante sol de la mañana y la cerré silenciosamente detrás de mí, dejándolos con sus planes. Mientras caminaba hacia mi auto, podía sentir el alivio colectivo irradiando a través de la puerta cerrada. Pensaron que habían ganado. Pensaron que simplemente me estaba escabullendo a mi vida tranquila e independiente para lamer mis heridas.
No tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer. La persona madura acababa de salir del edificio y se llevaba todas las vacaciones con ella. Logré subir a mi auto y cerrar la puerta antes de que escapara el primer sollozo. Fue un llanto desgarrador y silencioso, de los que sacuden todo el cuerpo. La traición fue tan profunda, tan completa, que se sintió como un peso físico presionando mi pecho, dificultándome la respiración. Apoyé la frente contra el volante, el plástico frío en marcado contraste con mi rostro ardiente. Todos los sueños felices que había tenido para esta semana, las risas, las charlas junto al fuego, el sentimiento de pertenencia, se desmoronaron en polvo. No solo me desinvitaron, me desecharon. Habían mirado mi regalo, mi gesto de amor, y lo habían visto como nada más que una transacción, un conjunto de boletos que podían reasignar a su antojo. Durante unos largos minutos, simplemente me quedé allí, ahogándome en el dolor. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Chloe. ¿Puedes enviarme el código de confirmación del alquiler de la SV? Saldremos pronto. El descaro absoluto me envió una nueva oleada de ira, tan potente que quemó las lágrimas. Ya estaban siguiendo adelante, con logística y todo, sin una sola mirada hacia atrás. Mi dolor ni siquiera era un bache para ellos. Era solo un detalle administrativo que asumían que yo manejaría. Fue entonces cuando algo cambió. La imagen de todos ellos, mamá, papá y Kevin, amontonándose en su sedán apretado, engreídos y satisfechos de sí mismos, pasó por mi mente. Se dirigían a disfrutar de unas vacaciones de lujo, financiadas por la hija a la que acababan de patear a la cuneta. Contaban con mi cumplimiento, con mi entrenamiento de toda la vida para ser la buena, la comprensiva. Y en ese momento decidí que mi entrenamiento había terminado oficialmente. Puse el auto en marcha, pero no fui a casa. Conduje hasta un parque cercano. Me estacioné en un lugar tranquilo frente a un estanque de patos y apagué el motor. La ira ya no era un desastre caliente y caótico. Se había enfriado en algo enfocado y claro. Era determinación. Saqué mi teléfono. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Chloe quería el número de confirmación de la SV de alquiler. Bien, me encargaría de eso primero. Busqué el correo electrónico de la empresa de alquiler. Mi nombre estaba arriba. Mi tarjeta de crédito estaba registrada. Yo no era solo la benefactora. Yo era la única autoridad legal de todo este viaje. Una sonrisa lenta y sombría tocó mis labios. No se trataba de venganza. No realmente. Se trataba de consecuencias. Habían tomado la decisión de eliminarme de la ecuación, así que yo me iba a eliminar de la ecuación por completo. Busqué el número de servicio al cliente de la agencia de alquiler y marqué. Un agente alegre respondió. Gracias por llamar a Prestige Auto Rentals. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, dije, con voz tranquila y uniforme. Necesito cancelar una reserva para hoy. El apellido es el mío, Lena, y el número de confirmación es... Leí el número del correo electrónico. Está bien, señora. Tengo esa reserva aquí mismo. Una SUV Premium para recoger a las 10 de la mañana. ¿Está segura de que quiere cancelar? Sí, estoy segura, dije. Mis planes han cambiado. Muy bien, no hay problema. Como está cancelando el mismo día, hay una pequeña tarifa de cancelación, pero el resto del pago anticipado se reembolsará a su tarjeta registrada. Eso está perfectamente bien, dije. Gracias. Muy bien, señorita Lena, su reserva ha sido cancelada. El vehículo será liberado nuevamente a nuestro inventario. Que tenga un buen día. Igualmente, dije, y colgué. Uno menos. Los imaginé llegando al mostrador, dando mi nombre y la mirada de confusión en el rostro de la gente. El pensamiento me trajo una pizca de sombría satisfacción. Lo siguiente en la lista, los pases de esquí prepagados.
Esto fue fácil, se hacía a través del portal en línea del centro de esquí. Inicié sesión en mi cuenta, encontré el pedido de 4 pases de acceso total y hice clic en el botón de solicitar reembolso. La política era clara: reembolso total si se hacía más de 24 horas antes de la fecha de inicio. Apareció un mensaje: su reembolso ha sido procesado y aparecerá en su estado de cuenta en 5 a 7 días hábiles. Clic en Listo. Finalmente, el evento principal, la joya de la corona de su traición, la cabaña refugio de la cumbre. Miré el correo de confirmación, las hermosas fotos del lugar que con tanta ilusión había reservado. Este fue el que más dolió. Este era el corazón del sueño. Respiré hondo y marqué el número de la empresa de administración de la cabaña. Una voz cálida y profesional respondió: «Buenos días, Mountain Luxury Retreats». «Buenos días», dije. «Tengo una reserva para registrarme hoy bajo el nombre de Elena y necesito hacer un cambio». Mi corazón latía con fuerza ahora. Esto se sentía definitivo. «Por supuesto, déjeme buscar eso por usted. Sí, lo veo aquí. La cabaña refugio de la cumbre por 7 noches. ¿Qué tipo de cambio necesita hacer, señorita Elena?» «Necesito cancelar la reserva», dije, sintiendo las palabras pesadas. Hubo una pausa. «Oh, ya veo. Lamento escuchar eso. Debo informarle que, según nuestra política de reservas, las cancelaciones dentro de los 14 días posteriores a la fecha de registro no son reembolsables. Perdería el monto total pagado». Yo lo sabía. Había leído la letra pequeña y era mucho dinero. Pero mientras estaba allí sentada, el costo parecía insignificante comparado con el costo de dejar que pasaran por encima de mí una vez más. El dinero ya estaba gastado en mi mente, una inversión en un sueño que se había convertido en pesadilla. Ahora iba a ser una inversión en una lección de respeto propio. «Entiendo eso», le dije a la gente. «Aún así, necesito cancelar». «Está bien, señora. Solo debo recordarle una vez más que no se emitirá ningún reembolso». «Lo entiendo perfectamente», dije, con voz firme. «Por favor, proceda con la cancelación». «Muy bien. He cancelado la reserva número 867539. La cabaña Refugio de la Cumbre está ahora disponible para esas fechas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy?» «Una pregunta más, de hecho», dije, ocurriéndoseme un pensamiento. «Su política establece que el huésped principal debe estar presente para el registro con la tarjeta de crédito utilizada para la reserva, ¿correcto?» «Sí, es correcto. Es una política de seguridad estricta para prevenir fraudes». «Entonces, incluso si no hubiera cancelado, si un grupo se presentara sin mí y sin mi tarjeta de crédito, no habrían podido registrarse de todos modos». «Eso es correcto, señora. La persona cuyo nombre figura en la reserva tiene que estar aquí obligatoriamente, sin excepciones». «Gracias», dije. «Eso lo aclara todo». Colgué el teléfono y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Estaba hecho. Todo el viaje meticulosamente planeado y exorbitantemente caro había sido desmantelado en menos de 15 minutos desde el asiento del conductor de mi auto en un parque público. No hubo una gran explosión ni una pelea a gritos, solo una serie de clics y conversaciones tranquilas y deliberadas. Era una sensación extraña, una mezcla de pérdida, tristeza y una oleada feroz y desconocida de poder. Había perdido una cantidad significativa de dinero y, con toda probabilidad, la poca relación que me quedaba con mi familia. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado mi poder. Había trazado una línea, no en la arena, sino en roca sólida. Apoyé la cabeza en el asiento, observando a los patos deslizarse por el estanque. Y por primera vez en todo el día, sentí una sensación de paz. La tormenta se acercaba, lo sabía. Pero por ahora, en mi pequeño auto, solo había una calma profunda
y satisfactoria. Conduje a casa en un estado de calma surrealista. La ira y el dolor seguían ahí, hirviendo bajo la superficie, pero estaban cubiertos por una extraña sensación de tranquilidad. Había hecho algo por mí misma, algo decisivo y final. Entré en mi apartamento silencioso y en lugar de sentirme sola, me sentí serena. Era mi espacio, un santuario donde yo no era una ocurrencia tardía o un medio para un fin. Preparé una tetera, me acurruqué en mi sofá con una manta y puse una película que había querido ver. Estaba decidida a tratar este día no como un día de pérdida, sino como el primer día de un nuevo capítulo. Mi teléfono, que había colocado boca abajo en la mesa de café, permaneció en silencio durante las primeras 2 horas. Sabía que el viaje a la agencia de alquiler de autos les tomaría unos 30 minutos. Imaginé a mi familia entrando, Chloe probablemente todavía enviando mensajes de texto, mi padre caminando con confianza hacia el mostrador para anunciar su llegada. El primer zumbido de mi teléfono llegó a las 9:48 de la mañana. Era un mensaje de mi papá. Lena, oye, estamos en Prestige. Dicen que la reserva fue cancelada. ¿Algún error? ¿Puedes llamarlos? Leí el mensaje y tomé un sorbo de mi té. No respondí. Podía imaginar la escena perfectamente. La confianza inicial convirtiéndose en molestia. Mi madre se estaría poniendo nerviosa. Chloe se estaría quejando por el retraso. 10 minutos después, otro zumbido. Esta vez de mi mamá. Lena, llama a tu padre. El hombre del mostrador no está ayudando nada. Dice que tú cancelaste el auto. Por favor, arregla esto. Arregla esto. Las 3 palabras que habían definido mi papel en la familia desde que tengo memoria. Algo anda mal, Lena. Por favor, arregla esto. Me quedé mirando el mensaje, con un sentimiento de vacío en el pecho. No preguntaban qué había pasado. No les preocupaba que yo pudiera estar molesta. Solo veían un problema y esperaban que yo fuera la solución. Ignoré el texto. Pasaron otros 15 minutos. Llegó una ráfaga de mensajes. Chloe. Lena, ¿qué hiciste? No podemos conseguir la SUV. Ahora tenemos que ir en nuestro auto y va a estar súper apretado con todas nuestras cosas y la guitarra de Kevin. Esto es tan molesto. Llámame. Papá. Lena, no estoy para juegos. Tu hermana está disgustada. Responde el teléfono. Mamá. Cariño, por favor, vamos a llegar tarde. Solo dinos qué pasó. Puse el teléfono en modo silencio. El zumbido constante estaba empezando a desgastar mi recién descubierta paz. Habían tomado su decisión. Ahora estaban conduciendo hacia las montañas. Un viaje de 4 horas en su auto más pequeño, molestos e incómodos, pero todavía completamente ajenos a la verdadera magnitud de la situación. Pensaban que el auto cancelado era el problema principal, un contratiempo frustrante causado por mi comportamiento dramático. No tenían idea de que eso era solo el aperitivo. Pasé las siguientes horas tratando de distraerme. Limpié mi apartamento, respondí correos de trabajo, regué mis plantas. Pero una parte de mi cerebro era un reloj en marcha, siguiendo su viaje. Para las 2:30 de la tarde, calculé que estarían llegando al complejo, cansados y malhumorados por el viaje apretado, pero emocionados por ver finalmente la magnífica cabaña. Me preparé. A las 2:41 de la tarde, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante de mi papá. La dejé pasar al buzón de voz. Un segundo después, una llamada de mi mamá. La ignoré. Luego, Chloe. Ignorada. Entonces comenzó una serie de mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Papá, ¿qué está pasando? La administración de la cabaña dice que nuestra reserva está cancelada. Dicen que perdiste todo el dinero. Esto es una broma, ¿verdad? Mamá, Lena, esto no tiene gracia. Estamos aquí en el vestíbulo y no nos dan la llave. Dijeron que llamaste esta mañana.
¿Por qué harías eso? Lo has arruinado todo. No puedo creerlo. Conducimos todo el camino hasta aquí. No hay otras cabañas disponibles. Todo el complejo está lleno. ¿Qué se supone que hagamos? Eres la persona más egoísta que he conocido. Luego llegó un mensaje de un número que no reconocí. Soy Kevin. Chloe está llorando. Sus padres están perdiendo los estribos. Tienes que llamarlos y arreglar esto ahora mismo. Esto es completamente una locura. El sentido de derecho era asombroso. Él, la razón misma por la que yo no estaba en este viaje, ahora me ordenaba arreglar las consecuencias de la situación de la que él se había beneficiado. Los mensajes de voz empezaron a acumularse. Escuché el primero de mi padre por una curiosidad morbosa. Su voz temblaba de rabia. Lena, no sé qué tipo de truco crees que estás haciendo, pero has ido demasiado lejos. Has avergonzado a esta familia. Nos has dejado varados en medio de la nada. Todo ese dinero tirado solo porque no pudiste soportar no salirte con la tuya por una vez. Me llamarás inmediatamente. ¡Inmediatamente! Borré el mensaje de voz sin terminar de escucharlo. La narrativa ya estaba escrita en sus mentes. Yo era la villana. Yo era la niña egoísta y dramática que tuvo un berrinche y arruinó la diversión de todos. No había ni un asomo de autoconciencia, ni la menor idea de que sus propias acciones habían sido el catalizador de todo. No solo me habían echado, me habían empujado por un acantilado y ahora estaban furiosos porque no me habían brotado alas mágicamente para volar de regreso y rescatarlos. El teléfono continuó iluminándose, un faro implacable de su pánico y furia. Lo observé sintiéndome extrañamente distante. Se sentía como ver una tormenta arreciar detrás de un cristal grueso. El caos era de ellos, el drama era de ellos, las consecuencias eran de ellos. Por primera vez, sus problemas no eran los míos. No me sentía feliz, no exactamente, pero tampoco me sentía culpable. Me sentía libre. Tomé mi teléfono, no para devolverles la llamada, sino para bloquear sus números. Papá, mamá, Chloe, Kevin. Uno por uno corté la conexión. La ráfaga de notificaciones se detuvo. Mi apartamento volvió a quedar en silencio, y ese silencio fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Durante 2 días viví en una burbuja de silencio dichoso. Bloquear sus números fue como cerrar una puerta ante un huracán. La presión constante, el zumbido de fondo de expectativa y decepción que había sido la banda sonora de mi vida, había desaparecido. Trabajé desde casa, pedí mi comida favorita, me reconecté con amigos que había estado descuidando. Me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que no sabía que llevaba puesto. Pero sabía que la burbuja no podía durar para siempre. El silencio era una paz artificial y la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Llegó el tercer día a través de un correo electrónico de mi madre con el asunto «Necesitamos hablar». Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras lo abría. El correo era corto y sorprendentemente moderado. Lena, ya estamos de vuelta en casa. Encontramos un motel por 2 noches y regresamos ayer. Esto ha sido un desastre. Sé que estás enojada, pero somos tu familia. Por favor, desbloquéame. Necesito hablar contigo. Una parte de mí, la vieja parte condicionada, sintió una punzada de culpa. Los imaginé en un motel de mala muerte, muy lejos de la cabaña de lujo que esperaban. Pero luego recordé la razón por la que estaban allí. Recordé la crueldad casual en sus voces, el gesto despectivo de sus manos mientras me borraban de mi propio regalo. Respiré hondo varias veces, me tranquilicé y decidí que estaba lista para enfrentarlos, pero bajo mis propios términos. Desbloqueé el número de mi madre y envié un mensaje simple. Puedes llamarme. Mi teléfono sonó menos de 1 minuto después. Tomé un último aliento fortalecedor y respondí, poniendo la llamada en altavoz.
Lena, oh, gracias a Dios. La voz de mi madre estaba tensa, agotada. Estoy aquí, dije en voz baja. Lo que hiciste fue lo más cruel que nadie me ha hecho jamás, comenzó, con la voz ya cargada de emoción. A nosotros. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi padre retumbando de fondo. Cruel, fue vengativo, fue infantil. ¿Tienes idea de cuánto dinero tiraste a la basura? ¿Cómo nos humillaste? Tuvimos que volver a casa avergonzados. La voz de Chloe se unió al coro, aguda y acusatoria. Kevin cree que nuestra familia está loca ahora. Espero que estés feliz. Arruinaste mi relación. El asalto verbal era exactamente lo que esperaba. Los tres, un frente unido de indignación, listos para cargar la culpa directamente sobre mis hombros. En el pasado me habría desmoronado, me habría disculpado, habría intentado explicarme y habría terminado asumiendo la responsabilidad de sus sentimientos. Pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Esperé a que su ráfaga inicial se quedara sin vapor. Cuando hubo una pausa, hablé, mi voz carente de la emoción que rugía en mi interior. No tiré dinero a la basura. Lo consideré el precio de una lección muy cara, pero necesaria. ¿Una lección?, se burló mi padre. ¿Qué lección? ¿Como ser una mocosa malcriada? No, dije, mi voz ganando fuerza. Una lección para mí. Finalmente aprendí que mi lugar en esta familia es condicional. Aprendí que mi valor se mide por lo que puedo proporcionar y que mis sentimientos se consideran un inconveniente. No solo me pidieron que renunciara a mi lugar en un viaje, tomaron una decisión calculada de que un hombre que conocen hace 6 meses era más importante que su propia hija y hermana. Tomaron un regalo que yo les di, un regalo que salió de mi corazón y de mi arduo trabajo, y me dijeron que yo no era bienvenida a ser parte de él. Eso no fue lo que pasó, insistió mi madre. Solo intentábamos que todos fueran felices. Eres tan rígida, Lena. Nunca sabes cómo simplemente dejarte llevar. ¿Dejarme llevar?, repetí, dejando escapar una risa sin humor. Toda mi vida me he dejado llevar, por su flujo, por el flujo de Chloe. Me dejé llevar cuando mi regalo de 10 años le fue entregado a mi hermana. Me dejé llevar cuando mi fiesta de graduación fue cancelada por una clase de cerámica. Me he estado dejando llevar por 28 años, y la corriente siempre me ha hundido mientras arrastraba a Chloe a flote. Esta vez decidí salir del agua. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Nunca les había hablado así, sin lágrimas, sin súplicas, solo con hechos fríos y duros. El viaje estaba reservado a mi nombre, continué, presionando mi ventaja. El auto estaba a mi nombre. La política de la cabaña establecía explícitamente que el huésped principal, yo, tenía que estar presente en el registro. Incluso si no hubiera hecho nada, los habrían rechazado. Pero eso no es lo importante. El viaje en mi mente era una experiencia familiar. Cuando me dijeron que yo ya no era parte de esa experiencia familiar, el viaje dejó de existir. No puedes tener un regalo sin el donante. No puedes tomar el presente y tirar a la basura a la persona que te lo dio. Así que simplemente decidiste castigarnos, gimió Chloe. Esto no fue un castigo, dije, y me di cuenta de que realmente lo sentía así. Fue una consecuencia, fue el resultado natural de sus acciones. Me trataron como si yo no importara, así que eliminé al yo que no parecían querer cerca, y dio la casualidad de que ese yo estaba unido al auto, a la cabaña y a los pases de esquí. No me querían a mí, así que no obtuvieron mis cosas. En realidad, es muy simple. Mi madre empezó a llorar suavemente. No entiendo cómo puedes ser tan fría, Lena. Somos tu familia. Son mi familia, reconocí, y una oleada de tristeza me invadió. Y los amo, pero no me gusta cómo me tratan. No me gusta ser el plan de respaldo confiable y sensato.
y no volveré a ser esa persona. No voy a arreglar esto. No hay nada que arreglar. Lo hecho está. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre con voz baja y derrotada. Ahora necesito espacio, dije, las palabras sintiéndose tanto aterradoras como liberadoras. Mucho espacio. Necesito tiempo para descubrir quién soy sin intentar constantemente ganarme un lugar en su mesa. No me llamen, no me envíen correos. Cuando estén listos para tener una conversación en la que entiendan y asuman la responsabilidad de su parte en esto, tal vez esté lista para escuchar. Pero hasta entonces no tenemos nada más que decir. Antes de que pudieran responder, antes de que mi resolución pudiera flaquear, terminé la llamada. Mi mano temblaba, pero mi corazón se sentía firme. El huracán había golpeado y yo seguía de pie. Los cimientos de mi antigua vida estaban en ruinas, pero por primera vez sentí que tenía suelo sólido bajo mis pies. Suelo que había reclamado todo para mí. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron de las más extrañas de mi vida. El silencio de mi familia fue absoluto, sin llamadas, sin mensajes, sin correos electrónicos. Al principio fue inquietante. Cada vibración de mi teléfono hacía que mi estómago se apretara, anticipando una nueva ola de ira o una súplica cargada de culpa. Pero a medida que los días se convertían en una semana y luego en 2, el silencio empezó a sentirse menos como una ausencia y más como una presencia. La presencia de la paz. La energía mental que siempre había reservado para navegar las dinámicas de mi familia, anticipar las necesidades de Chloe, gestionar las expectativas de mis padres, tragarme mis propias decepciones, de repente estaba libre. Era como si hubiera estado ejecutando una docena de programas pesados en segundo plano en mi mente durante toda mi vida, y finalmente, misericordiosamente, los hubiera cerrado todos. Invertí esa energía recién descubierta en mí misma. Acepté un nuevo proyecto desafiante en el trabajo, del que anteriormente me habría alejado, por temor a que me quitara demasiado tiempo de posibles obligaciones familiares. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, explorando los senderos alrededor de mi ciudad. Me reconecté con viejos amigos, los que poco a poco se habían alejado porque yo estaba tan a menudo ocupada con la familia. Tomé café con una amiga que, después de escuchar toda la historia, me miró y dijo: «Ya era hora, Lena. Hemos estado esperando a que te eligieras a ti misma». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Otras personas lo habían visto todo el tiempo. Yo era la única que se había negado a abrir los ojos. Aproximadamente un mes después del incidente, recibí una llamada de una prima, la hija de mi tía, con quien me llevaba bien. «Oye, Elena», dijo tentativamente, «solo quería saber cómo estás. Las cosas suenan intensas por allá». «Podrías decir eso», respondí con una risa seca. «Sí, mi mamá escuchó un sermón de tu mamá», dijo ella. «Le están diciendo a todo el mundo que tuviste un colapso masivo sin provocación y que saboteaste las vacaciones familiares por celos de Chloe y Kevin». Sentí un destello de la vieja ira, la injusticia de su narrativa retorcida. «Por supuesto, esa es la historia», suspiré. «No te preocupes», añadió mi prima rápidamente. «Ninguno de nosotros se lo cree. Todos hemos visto el show de Chloe durante años. Honestamente, la mayor parte de la familia te está dando una ovación de pie en secreto». Mi papá dijo: «Bien por ella». Tuvieron que pedirle dinero prestado para pagar el motel y la gasolina para volver a casa. Por cierto, estaban hechos un desastre. Escuchar eso me ofreció una extraña clase de validación. No se trataba de su sufrimiento, sino del hecho de que las consecuencias eran reales y visibles para los demás. Sus acciones tuvieron un costo, no solo para mí, sino para sus propias finanzas y reputación dentro de la familia extendida. No podían distorsionar esto tan fácilmente como pensaban. El verdadero punto de inflexión para mí llegó un sábado lluvioso por la tarde.
Estaba limpiando un armario y encontré un viejo álbum de fotos. Lo hojeé, viendo foto tras foto de mi familia. Allí estaba yo, a los 7 años, de pie, un poco apartada de mis padres que mimaban a una Chloe de 2 años. Allí estaba yo, a los 16, con el brazo enyesado por una lesión deportiva, viendo a Chloe apagar las velas de su pastel de cumpleaños. Página tras página contaba la misma historia, una historia que había estado viviendo, pero que nunca había leído completamente. Me detuve en una foto de hace unos años. Era Navidad. Mis padres acababan de abrir mi regalo para ellos, una nueva y costosa cafetera que habían estado deseando. Sonreían cortésmente a la cámara. A su lado, Chloe sostenía su regalo de parte de ellos, un bolso de diseñador, y su sonrisa era genuina, extasiada. En ese momento, mirando la fotografía, sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por ellos. Sentí tristeza por la familia que pudimos haber sido si su amor no hubiera sido tan desequilibrado. Sentí lástima por mis padres, que estaban tan cegados por su favoritismo que no podían ver que estaban alejando a una hija. Y sentí un poco de lástima por Chloe, que había sido tan mimada que no tenía concepto de responsabilidad o gratitud genuina. Cerré el álbum. Ya no sentía ira. Simplemente sentía que había terminado. La necesidad de su aprobación, el anhelo desesperado de ser vista y valorada por ellos, finalmente se había disuelto. No era mi trabajo arreglarlos o hacer que entendieran. Mi trabajo era salvarme a mí misma, y lo había hecho. No sé qué depara el futuro para mi relación con mi familia. Tal vez algún día reflexionen genuinamente sobre lo que pasó y se acerquen con una disculpa real. Tal vez no lo hagan, pero por primera vez, cualquiera de los dos resultados se siente aceptable. Mi felicidad ya no depende de su validación. Estoy planeando mi propio viaje para la próxima primavera. Una aventura en solitario a un lugar que siempre he querido ver. Lo reservaré a mi nombre, lo pagaré con mi propio dinero y yo seré la única huésped. Mi lugar está garantizado. El karma que golpeó a mi familia en el momento en que me alejé no fue sobrenatural. No fue un rayo de un universo vengativo. El karma fui simplemente yo. Fui yo reconociendo, finalmente, mi propio valor y, con calma y tranquilidad, negándome a ser devaluada por más tiempo. No solo perdieron unas vacaciones, perdieron su red de seguridad, su arregladora, su alfombra emocional. Y yo, a cambio, encontré mi libertad. Así que tengo que preguntar a la comunidad, ¿estuve mal por cancelar el viaje y dejar que enfrentaran las consecuencias? ¿O era la única forma de que finalmente lo entendieran? Me siento en paz con mi decisión, pero una pequeña parte de mí todavía se lo pregunta. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si esta historia te ha resonado, compártela y cuéntanos tu opinión. No olvides suscribirte para más relatos como este. ¡Hasta la próxima!